también haciendo anotaciones. Ahí Bien, tengo la pluma que me diste. iniciamos entonces con nuestra porción de la escritura del día de hoy, que estamos ya en la porción número cuatro de este nuevo ciclo. Y vamos a hablar específicamente sobre las manifestaciones divinas. Estas manifestaciones divinas siempre buscan guiar nuestra vida hacia rectitud y justicia. Cuántas veces ha habido esas manifestaciones? ¿Cuántas veces el Señor se ha manifestado al mundo, al hombre, al profeta, con un propósito, ¿verdad? Con el propósito de guiar, con el propósito de dar instrucción. Si nos ayudan, por favor, a cerrar los micros. Muchas gracias. Ujú. Sí. Perfecto. Esta porción número cuatro en hebreo se titula Vayera. Vayera, que significa y apareció. Y apareció. Esto está basado en Génesis capítulo 18, ¿verdad? Capítulo 18, en donde, que forma parte obviamente del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento es testigo de diversas apariciones de Dios, desde manifestaciones grandiosas hasta encuentros más íntimos. Y estas apariciones a menudo son asociadas con eventos importantes que revelan la soberanía de Dios, su poder y su cuidado por su pueblo. Siempre está al pendiente de su pueblo nuestro Padre Celestial. Génesis 18, versículo 1, que corresponde a esta porción, Vayera, y apareció, ¿verdad? En base a la primera palabra que dice, y apareció a él, es decir, a Abraham. Yahweh, el Padre, el Eterno, en la llanura de Manré, dice, mientras él se sentaba a la entrada de la tienda al calor del día. Estaba Abraham sentado, ¿verdad? Allí a la entrada de su tienda, de su Sucot, pues sí, eran tiendas de pieles, ¿verdad? Que recuerden que ellos vivían en el desierto. Entonces él estaba allí sentado cuando dice, apareció a él Yahweh, dice, apareció a él. Eh, ¿Qué connota esta aparición? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde dirige? Si ustedes abren su escritura en Génesis capítulo 18, a partir del versículo 1, ¿sí? Dice, y el Señor se le apareció otra vez a Abraham. Esta es otra versión, esta es una traducción viviente, la que yo tengo en este momento. Y se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Dice, entonces levantó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Entonces, aquí tenemos una importantísima eh, manifestación, mejor dicho, una manifestación y una aparición de el Padre a Abraham. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Porque nosotros sabemos, ¿verdad? Que tenemos entendido que Dios no tiene cuerpo, no es humano. Entonces, ¿cómo es que se han dado estas apariciones? Vamos a ver varias escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para corroborar cada una de estas apariciones. En Génesis 18, versículo 2 y 3, dice que levantó la vista, dice, y vio allí a tres hombres parados frente a él. Y en cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de su tienda y se postró a tierra y exclamó, Señores míos, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Es decir, en el momento mismo aquí vemos
la actitud tan generosa, tan diligente de parte de Abraham, ¿verdad? Que corre a su encuentro para recibirlos porque era parte de su carácter, el ser hospitalario, ¿verdad? El ser generoso con todos los viajeros, con todos los que pasaban por allí, porque veo a aquellos tres hombres y simplemente los invita sin saber de qué se trataba. Así que al ver a estos tres hombres, Abraham, que en realidad eran ángeles o mensajeros del eterno Dios. Solo que cuando a los ángeles, fíjense muy bien, se les envía a este mundo para poderse mostrar o revelar, lo hacen con apariencia humana. Por eso entendemos lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 2, dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esta es una de las prácticas misteriosas, pudiéramos llamarle de alguna manera, ¿verdad? En que Dios se comunica con su pueblo, en que Dios se comunica con el hombre, ¿sí? A través de sus mensajeros. Entonces, en este caso, pero estos mensajeros incluso reciben el nombre de Yahweh porque eh, ellos no hablan por su cuenta, ellos traen el mensaje tal cual el Señor se los ha dado. Incluso expresan su mensaje en primera persona, como si ellos mismos, como si este personaje, este mensajero, fuera Dios mismo, pero es un mensajero que no tiene personalidad propia, sino que viene en nombre, a nombre del Eterno, a nombre del Eterno. Entonces es como si estuviera hablando directamente el Padre. Y cuando se dirige, en este caso, Abraham hacia ellos, los trata con tanta reverencia y con tanto respeto como a Dios mismo, porque ellos son sus mensajeros. Tenemos una palabra que habremos de no solamente comprenderla, pero que nos encontramos con ella sin conocerla siquiera. Es la palabra teofanía. ¿Qué significa esta palabra? La palabra teofanía. Bueno, esta palabra teofanía es una manifestación visible de Dios, ¿sí? A eso se le llama teofanía, una manifestación visible de Dios y normalmente la consideramos como siendo temporal en su naturaleza, ¿sí? Así como tenemos en Éxodo versículo 3, capítulo 2, que dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Está hablando aquí del ángel de Jehová, es decir, está hablando de un mensajero de Dios, ¿verdad? Y entonces a este mensajero, que es el que viene, que es la manifestación visible del Padre por medio de este ángel, a eso se le llama una teofanía. Cuando está en las zarzas, recuerdan ustedes esta desaparición para Moisés, ¿sí? Entonces, este es uno de los encuentros más significativos entre Dios y el hombre, marcando un punto de inflexión en la historia de la salvación. Recordemos que el Señor aparece, ¿verdad? A través de este ángel, aparece a Moisés para darle instrucciones y salvar a su pueblo. Entonces, cada vez que el Señor, que nuestro Padre Celestial se manifiesta a su profeta o eh, ahora sí que a sus ministros, es porque Él va a dar una instrucción clara y específica, siempre a favor de su pueblo y por supuesto, Dios siempre está mostrando su grande amor, siempre está mostrando su deseo de que el ser humano caminemos ahora sí que de manera correcta, es para corregirnos, para instruirnos, para guiarnos, para mostrarnos
su grande misericordia. Así que estas manifestaciones o revelaciones de Dios y esas intenciones que, 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 que Él tiene se manifiestan o se mencionan en varias partes de la Biblia. Les decía que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que conocemos el Antiguo Testamento como la Torá, los primeros 5 libros, ¿verdad? Que componen este compendio de la Torá, que la Torá significa instrucciones, ¿verdad? Instrucciones, las instrucciones de parte de Dios. Así que todo el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento, que todo completo entre la Torá, los profetas y los salmos y proverbios, todo eso recibe el nombre de Tanaj, el Antiguo Testamento Tanaj y el Nuevo Testamento Brit Hadashah. Así que en todo el libro que nosotros conocemos como la Biblia, allí se mencionan las manifestaciones o revelaciones de parte de Dios y cuáles son sus intenciones. Y esto es muy importante que nosotros lo conozcamos porque ciertamente, como por mucho tiempo nosotros simple y sencillamente teníamos el conocimiento de Jesús de Nazaret en adelante, ¿verdad? Porque ya nos habían dicho que el Antiguo Testamento pues ya no estaba, que estaba abolido, la ley ya estaba abolida, etcétera, pero hoy estamos conociendo y estamos aprendiendo y estamos corroborando que esto definitivamente no fue así, ¿verdad? Fue mal entendido, mal interpretado el mensaje de Yeshua, Yeshua que es su nombre en hebreo. Así que vemos que todas las manifestaciones o revelaciones de Dios son desde el principio, no solamente a través de Yeshua, sino que desde siempre el Señor se ha revelado, se ha manifestado. Entonces, recién vimos, ¿verdad? Lo de la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 5. Aquí en esta aparición que Dios se revela a Moisés, ¿verdad? Que era un pastor que pastoreaba el rebaño de su suegro Yetro, y Dios le habla desde esa zarza ardiente que además no se consumía. Esto fue algo impresionante, ¿verdad? Revelando su nombre como el yo soy, el que soy, y encomendándole la misión de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Y por supuesto, esta aparición es un hito en la historia, ¿verdad? En la historia de Israel, del pueblo de Israel, marcando el inicio de la liberación y el establecimiento de la alianza entre Dios y su pueblo. Y por supuesto, esta cita o este pasaje es un paralelo de la salvación por medio de Yeshua para el pueblo, no solamente el pueblo de Israel, sino que también para el pueblo gentil, para aquellos que no formábamos parte de las tribus de Israel. Así que vemos esta aparición tan reveladora para la salvación. Entonces vemos una vez más cómo Dios se manifiesta a favor de su pueblo, siempre a favor de su pueblo. También recordemos en Éxodo capítulo 13, del versículo 21 al 22, por supuesto, no estamos leyendo estas citas en virtud del tiempo, pero ustedes van a recibir este PDF, el cual pueden leer y corroborar lo que estamos diciendo, ¿verdad? Al leer cada una de estas escrituras. ¿Sí? Vemos aquí en este pasaje como la columna de fuego y la columna de nube, ¿verdad? Recordemos, esto ya es posterior a la salida del pueblo de Israel de Egipto, después de haber estado esclavizados por los egipcios. Moisés saca al pueblo y lo lleva a través del desierto, pero Dios los va acompañando, Dios se manifiesta en ellos como una columna de fuego por la noche y una columna de nube durante el día,
guiando a los israelitas hacia la tierra prometida. Esta presencia constante de Dios les daba seguridad y protección en medio de las dificultades y peligros del viaje. Esto es impresionante porque incluso cuando leemos en los Salmos, ¿verdad? Que dice el Señor, yo nunca te dejaré ni te abandonaré, o yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas, no temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente, es porque Él todo lo que promete, Él lo cumple. Sus promesas son sí y son amén. Y Él siempre se va a manifestar de una manera u otra para que nosotros sintamos esa seguridad. Pueden ustedes siquiera imaginarse ir en medio del desierto y que esta columna de fuego esté allí por las noches sin extinguirse y sin que haya ahora sí que algo que la mantenga viva, que pudiéramos decir que tuviera los leños, ¿verdad? Para mantenerla viva. No, era una columna que descendía del fuego, perdón, del cielo, y esa columna de nube que estaba durante el día para procurarles sombra. Entonces, esto es increíblemente maravilloso, ¿no? Y pensar que esa es la presencia del Señor, cómo se manifiesta, que no hay un cuerpo físico, no hay una imagen, ¿verdad? Sino que es una manifestación de parte del Padre, pero que da esa seguridad, esa confianza de que Él está allí. Así que esto también nos permite ver que a Dios no lo podemos encerrar en una cajita, ¿verdad? Que Dios no está en un sitio, allí en un rincón, y que solamente cuando vamos a visitarlo ese rinconcito es cuando Él se va a manifestar o que es cuando tenemos contacto con Él. No, vemos cómo Dios está en todo lugar y que Él se puede manifestar de la forma que Él disponga, porque Él es todopoderoso, ¿verdad? También tenemos otra manifestación muy interesante en Éxodo, capítulo 19. eh, en Éxodo 19:20 dice, es en el monte Sinaí. Dice, en el monte Sinaí Dios se revela a todo el pueblo de Israel, dando la ley, piense, dando la ley a través de Moisés. Recordemos que esta ley, la palabra ley fue traducida del griego, del hebreo al griego, y cuando se traduce del hebreo al griego, la traducción es como ley, pero en hebreo es Torah, ¿sí? En la Torah, para traducirla al español, es instrucciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios da al pueblo de Israel? Le da la Torah. La Torah, es decir, las instrucciones para que el pueblo de Israel tengan una vida ordenada, tengan una vida disciplinada. ¿Por qué les entrega estas instrucciones el Padre al pueblo de Israel cuando recién sale de de haber estado cautivo, prisionero durante tantos años bajo el dominio de los egipcios? Bueno, precisamente por eso, porque ellos no conocían de instrucciones, ellos no conocían de la palabra. Algunos de los ancianos tal vez lo recordaban, pero las nuevas generaciones no. Ellos no tenían, ahora sí que un orden, no tenían urbanidad, no tenían idea de cómo dirigirse a Dios, qué reglamento seguir, ¿verdad? Entonces Dios les da este instructivo llamado Torah a través de Moisés para que tengan una vida ordenada, para que les fuera bien en su existencia, para que su caminar fuera totalmente renovado y diferente a lo que ellos habían vivido durante el tiempo en que fueron esclavos. Así que esta aparición es un momento crucial para la formación de la identidad de Israel como pueblo elegido. ¿Qué identidad habían de tener? Ser diferentes al resto del mundo, ¿sí? Ser diferentes al resto del mundo. Cuando nosotros
hemos tenido nuestro encuentro personal, en este caso con Yeshua. ¿Cómo es que tenemos nuestro encuentro personal? Puede ser a través de la palabra, puede ser a través de la revelación, puede ser a través de su presencia misma, ¿verdad? Su presencia misma a través de un ángel o él mismo, Yeshua puede presentarse y es allí donde empieza a formar esa identidad nuestra de ser diferentes, dejar atrás nuestra vana manera de vivir, nuestra forma de pensar que antes teníamos para encaminarnos y guiarnos conforme a las instrucciones del Padre. Entonces, eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, que empieza a darle una formación, una identidad para distinguirlos de los demás pueblos que eran paganos, que eran idólatras, que eran ahora sí que brujos, hechiceros, etcétera, para pasar a ser ese pueblo elegido, que fueran diferentes a los demás. Como bien mencionaron, dejar las tinieblas para ahora ser luz en medio de las naciones. Así que la ley o la Torá, como expresión de la voluntad divina, que eran las instrucciones, cuando nosotros leemos las instrucciones del Padre que están a lo largo de estos 5 libros, este Pentateuco que he llamado la Torá, ahí encontramos la voluntad de Dios para con nosotros, donde establece normas de comportamiento y la relación entre Dios y su pueblo, ¿sí? ¿Cómo nos podemos relacionar con nuestro Padre Celestial? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos agradar a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Sí? ¿Qué es lo que a Él más admira de nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que Él desea que nosotros hagamos? ¿Sí? Así que, bien, en Éxodo capítulo 40, siguiendo la tónica de las manifestaciones del Padre, en Éxodo 40, del versículo 34 a 38, ahí vemos la gloria de Dios en el tabernáculo, que es el tabernáculo, aquella tienda establecida por él, ¿verdad? Ordenada a Moisés para que fuera un lugar donde habría de estar de su presencia, donde habrían que hacer sacrificios, etcétera. Entonces, pero allí mismo habitaba el Padre, en ese tabernáculo, el lugar sagrado construido por los israelitas para su adoración. Y allí la presencia divina se manifiesta en una nube que llena el tabernáculo, símbolo de la cercanía de Dios a su pueblo. Y esta presencia no solo muestra la santidad del lugar, sino también la disponibilidad de Dios para escuchar las oraciones y necesidades de su pueblo. Todo esto es importante, mis amados, que nosotros lo conozcamos, cómo se relacionaba, cómo se manifestaba Dios a su pueblo en aquellos tiempos y cómo se manifiesta Dios ahora en nuestras vidas. Nosotros verdaderamente, no me canso de mencionarlo, de que somos verdaderamente afortunados porque ahora es por medio de Yeshua y la presencia de su Ruach HaKodesh, de su Santo Espíritu, que ahora nosotros no necesitamos un tabernáculo, sino que nosotros nos convertimos en el tabernáculo mismo. Ahora nosotros somos el hogar, somos el templo del Espíritu Santo. Allí con mayor razón, fíjense cómo la presencia de Dios viene a nosotros cuando nosotros le adoramos, nos le glorificamos. Cuando nosotros leemos la palabra es una forma de adoración. Cuando nosotros tenemos un comportamiento generoso, estamos adorando a nuestro Dios. Cuando nosotros dejamos de hacer las cosas que antes nos llevaban por caminos opuestos a la palabra de Dios. Por supuesto, esto no agradaba a nuestro Padre, no lo adorábamos, pero ahora lo hacemos a través de nuestras acciones. Como dice el mandamiento, ¿verdad? No usarás el nombre de Dios en vano. Quiere decir que si nosotros decimos que somos creyentes, que somos seguidores de Yeshua, y eso lo podemos expresar y eso es muy fácil, ¿verdad? Expresarlo. Pero si nuestras acciones son contrarias a lo que nosotros decimos que creemos, ahí estamos haciendo mal uso del nombre de Dios. Eso es hacer uso del nombre de Dios en vano, ¿sí? Entonces, es por ello que la importancia de ver
esta historia, como las manifestaciones de Dios en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, y cómo hoy nosotros tenemos ese gran privilegio de que ahora somos nosotros ese tabernáculo y que su presencia viene a nosotros cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos su palabra, en este momento mismo en que el Señor nos da revelación, nos da entendimiento, claridad, nos trae a veces sentimientos encontrados, ¿verdad? Que de pronto nos sentimos muy felices de lo que estamos escuchando y de pronto nos sentimos sumamente mal, culpables, incómodos por lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque es la presencia divina, es la presencia de Dios que nos redarguye, que nos mueve para quitar aquello que no conviene en nuestra vida, ¿verdad? Así que esta presencia no solamente mostraba la santidad del lugar, sino también la disponibilidad de Dios para escuchar las oraciones y necesidades de su pueblo. He aquí la importancia de buscar a nuestro Padre Celestial en oración siempre, siempre, sea en grupo, sea individual y por supuesto nuestra oración personal, nuestra oración individual, esa nunca puede faltar, porque es allí nuestra relación con el Padre, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él ama? Si hay algo que ama de ti, es su comunión contigo. ¿Sí? Eso es lo que más ama. Cuando tú oras en grupo, es una intercesión por la vida de otros, por necesidades generales, etcétera, pero ahí está ese acercamiento y Dios siempre está disponible. Y este fue un ejemplo físico de manifestarse al pueblo de Israel a través del tabernáculo. Ahora nosotros tenemos la manifestación espiritual totalmente en nuestra propia vida, si así lo queremos tener. Dios está disponible, Dios está dispuesto a formar parte, a estar con nosotros, en nosotros y para nosotros. En Isaías capítulo 6, del versículo 1 al 8, y en Jeremías capítulo 4 al 10, estos profetas, Isaías y Jeremías, dos profetas mayores se les llama, a ellos se revela Dios. Y eran unas revelaciones, unas manifestaciones impresionantes, ¿verdad? Que les otorga mensajes y visiones para transmitir al pueblo. Estos profetas eran los voceros de Dios y ellos anuncian la voluntad divina, advierten sobre el pecado, advierten sobre la desobediencia y anuncian esperanza y restauración. Yeshua decía, ¿verdad? Que dice, han matado a los profetas, dice, no escuchan, no los atienden, al contrario, los apedrean, ¿verdad? Los matan a los profetas, tantos y tantos que rechazaron a los profetas cuando no tenían el discernimiento para darse cuenta que ellos les estaban advirtiendo, que los estaban llamando para que volvieran al Padre, escuchen, obedezcan, vuélvanse al Padre, arrepiéntanse, les decían los profetas, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿quién es el que nos llama? Además de su palabra, su Santo Espíritu también. Su Santo Espíritu, su Ruach HaKodesh es el que nos advierte, el que nos redarguye, ese redarguir, es ese inquietarnos, ¿verdad? Hacernos sentir incómodos cuando estamos en desobediencia, cuando estamos en pecado. Haciendo un paréntesis de la palabra pecado en hebreo, se corresponde a la palabra yará. Esa palabra yará es errar al blanco. Es decir, que nosotros erramos cuando no seguimos las instrucciones del Padre. ¿Y cuál es el pecado principal que menciona la palabra? Fíjense que muchas personas, y esto lo han escuchado ustedes, dicen, no, pues es que yo, ¿qué pecado puedo tener? Yo no he matado, no robo, no insulto, no le hago mal a nadie, soy buena persona, etcétera. Y piensan que eso ya ahora sí que los justifica de no tener pecado. Bueno,
Pero el verdadero pecado que la palabra de Dios nos enseña es la desobediencia a su palabra. Ese es el pecado principal, ¿sí? De allí se deriva todo lo demás, por supuesto, pero el desobedecer, el no conocer, el no poner en práctica la palabra de Dios, a eso se le llama pecado. Es donde el Señor es lo más terrible ante los ojos de nuestro Padre, el pecado, el ignorar la escritura, el no obedecerla, el no seguirla, el no ah, eh, ponerla por obra en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ellos, estos profetas en ese tiempo, advertían sobre el pecado, la desobediencia, y ellos a la vez, fíjense, anuncian esperanza y restauración. Es decir, el Señor no solamente nos hace ver nuestras manchas, ¿no? Sino que también nos da la esperanza. Como bien lo dice, yo tengo planes de bien y no de mal para tu vida, un futuro, una esperanza para ti. Entonces, deja el pecado, es decir, deja de ignorar la escritura y conócela y obedécela, escúchala y obedécela. En hebreo hay una palabra que nosotros mencionamos bastante que es Shema. Shema Israel, Shema Israel, escucha y obedece, pueblo de Israel, escucha y obedece. Todos los que nos incorporamos a Yeshua, le seguimos, seguimos sus huellas, seguimos sus enseñanzas, ahora formamos parte del pueblo de Israel, porque Yeshua es Israel, el pueblo de Israel es judío, es hebreo, y nosotros le seguimos. Y al integrarnos, al formar parte de esta nación santa, de este pueblo escogido por Dios, es porque nosotros hemos decidido dejar atrás el pecado. Es decir, hemos decidido seguir las instrucciones del Padre, de su palabra, sus instrucciones. Es lo que vino a enseñarnos Yeshua. Y dejar la desobediencia para ir en pos de esa esperanza y de esa restauración. Así que las apariciones del Eterno a los profetas son un testimonio de la continua relación entre Dios y su pueblo a pesar de la desobediencia y el pecado. A pesar de la desobediencia y el pecado, he aquí que nosotros ahora tenemos esa gran oportunidad de volvernos al Padre por medio de Yeshua HaMashiach, que es el que nos enseña a caminar en obediencia, a dejar el pecado, es decir, que ahora conocemos, estamos conociendo, estamos aprendiendo de su palabra, sus instrucciones, perdón, para ponerla por obra en nuestra vida. Y esto atrae cambios tan extraordinarios en nuestra existencia y vemos que la presencia del Señor está allí cuando hay paz en nuestro hogar, cuando hay paz en la relación, cuando hay paz en nuestras finanzas, cuando hay paz en nuestro cuerpo, cuando hay paz en nuestra mente. Allí es una evidencia de la presencia del Altísimo en nuestra vida. Es maravilloso cómo Él se manifiesta. Pero también hay otras manifestaciones o apariciones del Eterno en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. En el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento o Brit Hadashah presenta ese nuevo enfoque en la relación entre Dios y la humanidad, marcado por la encarnación de Dios en la persona de Yeshua, ¿sí? De Jesucristo. Las apariciones de Dios en el Nuevo Testamento se centran en la persona de Jesús, en la persona de Yeshua como expresión del amor, la misericordia y el sacrificio de Dios por la humanidad. Todo lo que se expresa a través de Yeshua, ese es nuestro Padre Celestial manifestándose a través del Hijo, que es Yeshua, manifestándose a través de Él, mostrándonos todos esos atributos
todos esos atributos de nuestro Padre. Así que desde la concepción de Yeshua, en Lucas capítulo 1, 26 al 38, aquí el ángel Gabriel se aparece a María, cuyo nombre en hebreo es Miriam, ¿verdad? En realidad, María es ya el hispanizado, pero Miriam es un nombre en hebreo. Dice, una joven virgen. Cuando habla de virgen, aclarando un poquito esta palabra, este concepto, la palabra virgen se refiere a una joven que no ha tenido relaciones sexuales, ¿verdad? A eso se le llama virgen en el contexto hebreo. Dice, anunciando que dará a luz a un hijo cuyo nombre será Jesús, pero en el momento de anunciarlo le dice, y será llamado Immanuel. Immanuel. Immanuel es una expresión hebrea, Immanuel, una expresión hebrea que significa Dios con nosotros. Immanu, con nosotros, Él se refiere a Dios. Immanuel. De hecho, es una expresión, no es un nombre en sí, pero al traducirlo y al castellanizarlo, ¿verdad? Aparece como Emanuel. Emanuel, y ahí eso lo convirtieron en un nombre, pero en realidad solamente es una expresión, Dios con nosotros, Immanuel, que es en hebreo. Bien, dice, y será será el Mesías, el Hijo de Dios. Y esta aparición marca el inicio del misterio de la encarnación donde Dios se hace hombre para salvar a la humanidad del pecado. Aquí, donde dice que Dios se hace hombre, esto ha causado una gran polémica y por supuesto una diversidad también de interpretaciones. Porque hay quien se interpreta de que Dios, ¿verdad?, es el que se convierte en hombre para salvar a la humanidad del pecado y morir por el hombre mismo, lo cual no es posible porque Dios no puede morir. Entonces, Dios se encarna eh, ahora sí que en el Hijo, a través del Hijo, que es como viene a salvar, ¿sí? Salvar a la humanidad del pecado, pero es a través del Hijo, Yeshua, Jesús de Nazaret. En Mateo 3, 13, 17 nos habla del bautismo de Jesús, ¿sí? El bautismo de Jesús. Y fíjense cómo el bautismo de Jesús en el río Jordán ya es un adulto. Estamos hablando de un varón de 30 años, ¿verdad? Aproximadamente, no de un bebé. El bautismo que representa la inmersión es como la aceptación de incorporarnos, en este caso para nosotros, de incorporarnos, de sumergirnos en el conocimiento de la palabra para obedecerla, para ponerla por obra en nuestra vida. Por eso es que Jesús le dice a Juan el Bautista, cuando Juan le dice, pero es que yo debería ser bautizado por ti, no, yo debería ser al contrario, dice, deja que así sea, dice, conviene que así sea. ¿A qué se refería? Que era necesario poner el ejemplo, que era necesario poner el ejemplo, porque eso estaba simbolizando que Yeshua se estaba sumergiendo a la obediencia al Padre, sabiendo lo que vendría, ¿sí? Ya hay conocimiento de causa, hay una convicción, hay una decisión personal. Es así cuando nos bautizamos, ¿sí? Entonces aquí dice que durante el bautismo de Yeshua en el río Jordán, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, desciende sobre él en forma de paloma. Actualmente, ¿verdad? Se le ilustra al Espíritu Santo como una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, ni tampoco es la imagen que le corresponde, ¿verdad? Sino que lo han tomado de esa escritura, porque allí descendió en forma de paloma para muestra, para eh, que la gente que estaba mirando, que la gente que estaba mirando tuviera
una aparición que tuviera ah, se me fue la palabra, pero que tuviera ay, si alguien me ayuda con esa palabra. Bueno, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, el que hubiera allí esa manifestación de parte del Padre por medio de esa paloma, pero no es que tuviera, no es que el Espíritu Santo sea una paloma, ¿verdad? Y a la vez una voz, dice, del cielo que declara, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, mi Hijo amado que está llevando a cabo las instrucciones que le he dado, ¿sí? Que le he dado, dice, en quien tengo complacencia, es decir, él está siguiendo mis instrucciones. Así que esta aparición confirma la divinidad de Yeshua y su misión como hijo de Dios. Fíjense, no es Dios, es como hijo de Dios, como hijo de Dios. Entonces, allí vemos esta representación del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, descendiendo para manifestarse, Dios manifestándose, ¿verdad? A través del Ruach HaKodesh sobre su Hijo y que lo vieran así como esa forma de paloma, pero solamente era una ilustración para que todos lo vieran y todos quedaran impactados, ¿no? Y que se dieran cuenta de que efectivamente este Yeshua o este Jesús es el Hijo de Dios. Así que en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por medio de Yeshua. Y aquí se muestra que Dios se manifiesta a través de su Hijo, Yeshua, a través de su Hijo que hizo señales y maravillas, ¿verdad? Yeshua. Dice, y ustedes harán aún cosas mayores, dice, si ustedes siguen mis instrucciones, si ustedes son mis discípulos, si ustedes obedecen. Es decir, hay más tiempo, hay más extensión, podemos llegar a mayor número de personas sin tan solo seguimos las instrucciones, las enseñanzas de Yeshua. En primera Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, anunciado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en, en gloria. Este versículo afirma que Dios se manifestó en la carne mediante Yeshua, ¿verdad? Del Hijo. Porque recuerden, cuando Yeshua dice, ora al Padre, dice, Padre, oro y te ruego que ellos y yo seamos uno, un ejad. La palabra ejad significa uno, que ellos y yo, es decir, los que hemos creído en Yeshua, en su mensaje, en su palabra, que Él es el Hijo de Dios y que vino a enseñarnos a seguir las instrucciones del Padre, es decir, la Torá, que seguir las instrucciones del Padre, que así como Él, dice, así como tú y yo somos uno, que somos una unidad, somos un ejad, ¿sí? Que Dios se manifiesta a través de Yeshua. Del mismo modo, Yeshua se manifiesta a través de nosotros, a través de su Ruach HaKodesh. Es el que pone sus palabras en nuestra boca, es el que nos dirige, Él es el que nos guía, el que nos da revelación, nos da espíritu de ciencia, de conocimiento, es el que nos da el espíritu de Dios, que es el Ruach HaKodesh, nos da ese espíritu también de discernimiento para poder distinguir, para poder corregir, para poder identificar, ¿verdad? Cuando algo no es correcto, pero que también nos redarguye, es decir, que nos incomoda para que corrijamos algo que debemos corregir de manera inmediata.
Vean qué maravilloso cómo es nuestro Padre Celestial se manifiesta, se hace presente, nos indica, aquí estoy. Nuestro Padre Celestial no está en un rinconcito, no está en un solo lugar, no solamente cuando vamos, ¿verdad? Generalmente se han dado cuenta que cuando tú le preguntas a una persona, ¿y tú eres creyente? Bueno, yo no voy mucho a iglesia, ¿verdad? Hablan de un lugar, ¿sí? Un lugar donde van a visitar y que si no van allí, pues es que no están bien con Dios, ¿no? Cuando en realidad aquí las escrituras nos están hablando, no, nunca nos está hablando de un lugar específico, ¿verdad? Donde únicamente nos vamos a encontrar con nuestro Padre Celestial, sino que Él se manifiesta, se puede manifestar, se puede presentar en nuestra vida de manera muy, muy especial y particular. Así como cuando la transfiguración de Yeshua, recuerdan en Mateo 17, del versículo 1 al 8, aquí Yeshua se transfigura en la presencia de Pedro, de Santiago y de Juan, mostrando su gloria divina. Allí aparecen Moisés y Elías, figuras importantes del Antiguo Testamento, junto a él, confirmando la continuidad de la revelación divina. Esta aparición da a los discípulos una visión anticipada de la gloria de Yeshua y su autoridad como Hijo de Dios. Vean, en esta sola imagen vemos toda la historia desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta Revelaciones. En tan solo esta imagen, en tan solo esta transfiguración de Yeshua, allí Él está mostrando quién es como Hijo de Dios, con toda los atributos de Dios, con toda la presencia divina, y cómo la aparición de Moisés y Elías, que son estos dos profetas que vienen realizando, preparando todo el camino, anunciando la venida de Yeshua. Luego Yeshua está presente y ahora nos trae la profecía de lo que está por venir, esa nueva tierra, ¿verdad? Ese nuevo reino por venir. Aquí en tan solo esta imagen tenemos absolutamente toda la historia. Entonces, imagínense si aquí los discípulos quedan tan impactados ante esta visión, ¿sí? Ante esta visión de Yeshua, ¿cómo será nuestra vida en en ese nuevo reino? Todos los que tenemos la esperanza de la resurrección, que todos estamos siguiendo a Yeshua, cambiando nuestra vida, siguiendo sus instrucciones, siguiendo todas las enseñanzas del Padre eterno, con una esperanza de tener la resurrección, de vivir en esa nueva tierra, en ese nuevo reino, en donde Yeshua reinará por siempre. Y dice la escritura en Revelaciones que no habrá necesidad ni siquiera ni de sol ni de luna, porque su presencia será tan radiante que eso va a iluminar todo, así como vemos en esta figura que su presencia irradia, ¿verdad? Que los discípulos se tienen que tapar los ojos de ese brillo tan extraordinario, esa presencia tan extraordinaria. Y vemos cómo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, en diferentes versos, ¿verdad? Que tenemos aquí, las apariciones de Yeshua, ¿verdad? Una vez que fue resucitado, él se aparece varias ocasiones. Dice, después de su resurrección, Yeshua se aparece a sus discípulos en diferentes ocasiones, confirmando su victoria sobre la muerte y su presencia en medio de ellos. Estas apariciones son un testimonio de la resurrección de Yeshua y su poder para vencer la muerte. Su poder para vencer la muerte. Entonces, el primogénito del Padre, es decir, que es el primero que resucita y tiene una vida eterna, es el que nos está mostrando lo que va a suceder con nosotros, los que creemos y seguimos
sus instrucciones, la palabra de Dios, que seguimos y obedecemos su palabra. Habremos de resucitar junto con Él, habremos de resucitar junto con Él y tener esa vida eterna. Esto es lo que nos está mostrando. Es allí que cada aparición, cada manifestación del Padre son con un propósito. Son con un propósito. No solamente es para crear conmoción en los presentes, sino que hay allí un mensaje siempre profético, siempre hay un mensaje profético, siempre hay un mensaje para nosotros que si tan solo nos detenemos a meditar en cada una de estas apariciones, en cada una de estas manifestaciones del Padre, tienen una profundidad tan extraordinaria que como les decía hace un momento, en tan solo la transfiguración de Yeshua. Allí nos muestra toda la historia de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo y de lo que está por venir. Entonces, en todo momento, el Padre nos está hablando. Así que en Romanos capítulo 1 del versículo 19-20 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, dice, porque las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se ven extendidas por medio de las cosas hechas, incluso su externo poder y divinidad, de modo que son inexcusables. Es decir, aquí la Biblia nos dice que nuestro Padre Celestial se manifiesta de todas las maneras desde la creación del mundo, él se manifiesta también en las obras de la naturaleza, ¿verdad? Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Con esto, mis amados, nos damos cuenta de que nuestro Padre Celestial se puede manifestar, se puede presentar, puede aparecer en nuestra vida en cualquier momento, en cualquier momento. Algunos antes de conocer de su palabra, antes de que nosotros nos convirtiéramos a Yeshua, tuvimos ese encuentro personal con él, una manifestación tan impactante que cambió, transformó nuestra existencia. Para algunos se manifiesta, se presenta, se revela a través de la escritura, a través de una enseñanza, a veces a través de la contemplación, incluso hasta de la noche, del día, de nuestros alimentos, qué sé yo. Pero Dios se manifiesta de muchas maneras. Así que por eso es que el mandamiento dice, no te harás imágenes, ¿verdad? No te harás imágenes de Dios, porque no, Dios no es una imagen, no es una sola pieza que la colocamos en un sitio o una fotografía que la tenemos allí colgada y allí está Dios. No, Dios está en todos lados y se puede manifestar de diferentes maneras, incluso hasta por medio de ángeles que pueden tener la forma de una persona y nosotros no nos percatamos, no nos damos cuenta, pero algo produce en nosotros que nos causa un, un impacto, un impacto, un deseo de volver a Dios, ¿sí? A veces puede ser incluso a través de de algún acontecimiento a veces trágico, ¿verdad? En que Dios se presenta en nuestra vida para hacernos reflexionar, para hacernos meditar, para hacernos cambiar la dirección de nuestra vida. Así que, ¿cuántas veces habrás tenido o habremos tenido algún encuentro que nos produjo una sensación muy particular y que no nos percatamos o tal vez ni siquiera lo pensamos que pudiera haber sido nuestro Padre Celestial? Porque aún en la noche, cuando estamos durmiendo, que Él vela por nuestro sueño, que Él está allí, Él puede hablarnos
Él puede tocarnos, Él puede acercarse a nosotros, Él puede estar susurrando ahora mismo en tu oído y decirte, vuelve a mí. Y nuestro Padre Celestial está siempre disponible, dispuesto a toda hora para ti y para mí, para ti y para mí. ¿Y cómo asegurarte de que Dios se ha aparecido en tu vida, de que se ha manifestado en tu vida? Bueno, es muy fácil. Él produce en nosotros el querer como el hacer. No estarías aquí si Dios no se hubiera manifestado en tu vida. No estarías buscando de su palabra si Dios no se hubiera aparecido, aun cuando tú no lo hayas visto en tu vida. Él está allí. Él se ha acercado, Él se ha manifestado. Bendito sea nuestro Padre Celestial.